Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con los temas de ginecología y obstetricia, en este caso con el cáncer cervicouterino para nuestro repaso del ENARM. El día de hoy subí en Twitter 2 casos clínicos y 2 casos clínicos resueltos para que me sigan y comenten la respuesta correcta. Bien, ¿qué es el cáncer cervicouterino? Es una alteración celular que se origina en el epitelio del cérvix, que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución, las cuales van a progresar a un cáncer in situ o un cáncer invasor, en donde las células con transformación maligna traspasan la membrana basal. ¿Qué va a pasar con la epidemiología? Es la segunda causa de mortalidad por neoplasias malignas en la mujer y va a afectar a mujeres en edad de 25 a 69 años. Esto lo menciona la guía práctica clínica y el CTO, pero la NOM 014 menciona que la edad es de 25 a 64 años. No varía mucho, pero hay que tener en cuenta mejor la que nos menciona la NOM, 25 a 64 años. Factores de riesgo. Muy importante este apartado. La sexualidad, con el comienzo precoz de las relaciones sexuales antes de los 19 años y la promiscuidad. Infección genital por virus del papiloma humano es el factor más importante y los tipos más oncogénicos del VPH son el 16 y el 18. También el CTO nos menciona riesgo por virus del herpes tipo 2. No es tan relevante obviamente como el VPH, pero hay que tomarlo en cuenta. La inmunosupresión crónica en casos como trasplante renal o VIH, el tabaquismo, la anticoncepción hormonal y un déficit congénito de alfa-1 antitripsina, ya que la presencia de esta parece proteger de un cáncer cervicouterino. ¿Qué es lo más importante de este apartado? Los tipos oncogénicos, que sería el 16 y 18, que es el factor más importante, la infección por VPH, una paciente que ha iniciado su sexualidad antes de los 19 años y la promiscuidad. ¿Qué otros nos pueden preguntar? Pues el tabaquismo. También nos mencionan otros factores de riesgo no muy conocidos y no muy frecuentes como la multiparidad. Esta imagen representativa de los factores de riesgo me pareció importante, viene en el CTO y pues nos menciona también el del carcinoma de endometrio, supongo que es como para diferenciar. Como recordamos, ya subí un video del carcinoma de endometrio. Los factores de riesgo para esta enfermedad es la edad mayor a 50 años, obesidad, nulliparidad, hipercolesterolemia, hipertensión y diabetes. Y los factores de riesgo para el carcinoma de cervix, que es el tema que nos está importando ahorita, sería la promiscuidad sexual, el inicio precoz de relaciones sexuales, la infección por papiloma humano, tabaquismo y multiparidad. Tipos histológicos. Casi el 90% de los carcinomas de cuello son del tipo epidermoide y constituyen sus dos variedades más frecuentes, que es el carcinoma de células grandes queratinizado y el de células grandes no queratinizado. Y en un 10 a 15% tenemos al adenocarcinoma y algunos carcinomas malignos que son raramente asociados al cáncer cervicouterino sería el sarcoma, el melanoma y el linfoma. Cuadro clínico también es muy importante, pueden venir algunas preguntas. La mayoría de los casos es asintomático. De hecho, subí un caso clínico en Twitter que nos pregunta acerca de la sintomatología más frecuente y vienen estas dos, la metrorragia y el asintomático. El asintomático siempre va a ser la mayoría de los casos, ¿ok? Recuérdenlo bien. La metrorragia va a aparecer en etapas tardías y es el más característico, ¿ok? La leucorrea
vamos a tener que va a ser un flujo seroso, purulento o mucoso, y en algunas pacientes y en etapas más tardías puede ser fétido. La mezcla de sangre y flujo va a tener un aspecto de agua de lavar carne. También hay que recordar este término porque se asocia al cáncer cervicouterino. Puede haber pacientes con dolor pélvico, disuria, hematuria, rectorragia, estreñimiento. Incluso también pueden aparecer fístulas, hidronefrosis con insuficiencia renal y también sangrado intermenstrual, poscoital y posmenopáusico. El diagnóstico precoz es fundamental y muy importante para estas pacientes. La citología cérvico-vaginal o Papa Nicolau es el método más efectivo en el cribado del cáncer cervical. Bien, esto nos lo enseñan desde etapas clínicas y de recién inicio a las facultades. Y pues aquí están algunas características que se las voy a leer. A las mujeres con actividad sexual o que se les practicó histerectomía parcial, que se han realizado de forma anual el test de Papa Nicolau y cuentan con 3 resultados negativos consecutivos, se puede espaciar la realización de la citología a cada 2 o 3 años. Es decir, si yo ya llevo 3 estudios negativos por 3 años consecutivos y salen negativos, entonces me pueden espaciar esta citología a cada 2 o 3 años. Bien, la otra parte sería que se puede dejar de realizar en mujeres mayores de 70 años que en los últimos 10 años se han realizado regularmente sus citologías y cuentan con los últimos 3 resultados negativos, o en pacientes que no presentan ningún factor de riesgo para desarrollar el cáncer. Esto probablemente no venga, pero es importante que lo sepamos. Entonces, el Papa Nicolau o citología es el método más efectivo. Acuérdense que esta parte es para diagnóstico precoz, para detectar a tiempo un cáncer cervicouterino, se podría decir. Y en caso de que ya haya algún estudio positivo, a toda paciente con sospecha se deberá corroborar mediante colposcopía y toma de estudio histopatológico, el cual se puede realizar mediante biopsia, curetaje endocervical o cono diagnóstico. También otros medios diagnósticos sería la tomografía axial, va a ser el estudio mínimo para la estadificación y planificación del tratamiento, y la resonancia magnética o el PET, que va a ser recomendable para la planeación del tratamiento en pacientes con etapas no operables. Y aquí en rojito les puse importante el cono cervical, es fundamental para estadificar el cáncer microinvasor y determinar invasión. El reporte histopatológico definitivo de la pieza quirúrgica de los tumores cervicales deben incluir estas características: tipo histológico, tamaño tumoral, el grado, extensión tumoral, profundidad de invasión, invasión al espacio linfovascular, estado del margen, estado ganglionar y presencia de enfermedad preinvasiva. Obviamente esto no los van a reportar en el estudio histopatológico, pero es importante que sepamos qué tipo histológico es, el tamaño, etc. La propagación. Bien. Las vías de diseminación del carcinoma pueden ser por extensión directa, por vía linfática o por vía sanguínea. La extensión local se puede producir hacia la vagina o lateralmente hacia los parametrios, es decir, a los tejidos que se unen al útero, como los ligamentos uterosacros y cardinales. Entonces, la mayoría de las extensiones del cáncer se van a ir hacia la vagina o hacia los lados, que son los parametrios. ¿Ok? Hay que recordarlo bien. Y en los casos en los que todo el espacio paracervical o parametrios está invadido, se va a producir lo que se le conoce como pelvis congelada. Cuando existe una diseminación vascular, puede dar lugar a metástasis pulmonares en un 5 a 21%
óseas en un 16%, ganglios paraórticos en un 15 a 25% y en menor frecuencia a cavidad abdominal y ganglios supraclaviculares. Entonces, pulmones y hueso son la diseminación vascular más frecuente que da lugar a metástasis. Ok, seguimos con la estadificación. Según la FIGO, es una tablita muy resumida que nos regala el CTO. Nos dan 4 estadios. Me parece que no hay que aprendernos con detenimiento cada uno de los estadios, o sea, los subtipos más bien, pero sí hay que tener en cuenta a grandes rasgos lo que significa cada estadio. El estadio 1 va a ser un tumor confinado solamente al útero, ¿ok? Y se va a dividir en 1A y 1B. Hay que tener en cuenta aquí que el 1A va a ser un estroma menor de 3 milímetros o hasta 5 milímetros, ¿ok? Hay que recordarlo bien. Ahora bien, el 1B ya son lesiones macroscópicas y ya son tamaños, pueden ser menor o mayor a 4 centímetros y ya son visibles clínicamente, el 1B. En cuanto al estadio 2, el tumor va a sobrepasar el cuello uterino, pero no va a alcanzar la pared pélvica o el tercio inferior de la vagina. Igualmente se va a dividir en 2A y 2B. El 2A no va a haber invasión a parametrios, la lesión igualmente va a ser visible, pero no va a medir más de 4 centímetros. Y en el 2B ya va a haber invasión a parametrios. En el estadio 3, el tumor ya va a afectar a pared pélvica y al tercio inferior de la vagina y ya puede producir hidronefrosis. Igual se va a dividir en 3A y 3B. El 3A va a ser una extensión del tercio inferior de la vagina sin afectar a la pared pélvica y en el 3B ya va a haber una extensión a la pared pélvica con hidronefrosis. O puede haber también una anulación funcional de un riñón. En cuanto al estadio 4, el tumor se va a extender fuera de la pelvis y ya puede afectar a la mucosa vesical o rectal. Igualmente se va a dividir en 4A y 4B. Entonces, recuerden bien, estadio 1 solamente a útero, 1A es microscópico de tamaño menor a 7 milímetros, el 1B ya es macroscópico y mide menos de 4 centímetros, el 2, estadio 2, ya es un tumor que va a sobrepasar al cuello uterino y puede estar en el tercio inferior de la vagina. No va a haber invasión a parametrios en el 2A, en el 2B ya hay invasión de parametrios. En el estadio 3, el tumor ya va a afectar a la pared pélvica y va a afectar al tercio inferior de la vagina. Puede producir hidronefrosis en el estadio 3B. Y el 4 ya es un tumor que se extiende hacia mucosa vesical o rectal. Factores de mal pronóstico. ¿Cuáles son? Tamaño tumoral, la profundidad de la invasión tumoral, la invasión linfática y vascular y existencia de adenopatías. Y siempre hay que tomar en cuenta que el factor pronóstico más importante es el estadio clínico. El tratamiento, también muy importante dentro del tema. En estadios precoces, el tratamiento de elección es la conización o la histerectomía. Se va a considerar quirúrgico el cáncer de cervix menor a 4 centímetros y sin afectación de los parametrios. Esto es también muy importante que tengamos en cuenta, en mente, 4 centímetros. Si mide menos es quirúrgico, si mide más ya no es quirúrgico. La radioterapia es útil en los estadios iniciales tratados con cirugía que demuestren factores pronósticos histológicos desfavorables y en estadios localmente avanzados que también pueden ser ayudados junto con la quimioterapia. Y ya en las siguientes diapositivas, que ya son las últimas, les puse por estadios el tratamiento de elección para que sea un poquito más fácil recordarlo. No, esto viene todo en el CTO, no lo olviden, y también de la guía de práctica clínica.
Entonces, en cuanto al carcinoma in situ, que es la lesión en la que todo el epitelio o la mayor parte de él muestra el aspecto celular de carcinoma y no hay lesión en el estroma subyacente, el tratamiento de elección va a ser conservador o definitivo basándose a los deseos de la paridad. Es decir, si no hay paridad satisfecha, conización, que es la resección de la zona de transformación del cuello uterino con una profundidad no menor a 5 milímetros, aquí les puse la imagen, que asemeja a una conización, donde se va a retirar el tejido dañado, y un tratamiento definitivo sería en caso de que ya haya paridad satisfecha y se indica la histerectomía. En cuanto al estadio 1A, que recordemos que es un carcinoma microscópico, y en cuanto al 1A1 es una invasión de estroma menos de 3 milímetros, el tratamiento de elección va a ser estándar, que va a consistir en conización o histerectomía extrafacial con conservación de ovarios en mujeres jóvenes. ¿A qué me refiero con histerectomía extrafacial? A la extirpación quirúrgica del útero por fuera de su fascia. En caso de que las pacientes no tengan paridad satisfecha, se va a realizar la conización, y si existe contraindicación de cirugía, pues la braquiterapia. Ok, que sería, pues la braquiterapia ya la había mencionado en otros temas, que es la aplicación de fuentes radiactivas a corta distancia de la zona tumoral. Y en este caso la disección linfática no está indicada. En estadio 1B1, que mida menor a 2 centímetros, porque recordemos que el 1B1 ya es una lesión visible clínicamente y puede medir menos de 4 centímetros. Aquí nos mencionan que sea menos de 2 centímetros. En pacientes sin paridad satisfecha se va a realizar la traquelectomía, que es la extirpación del cuello cervical, más linfadenectomía pélvica. En pacientes con paridad satisfecha se va a realizar histerectomía radical o tipo C, más linfadenectomía pélvica. Ok, ¿a qué me refiero con histerectomía radical? Va a ser la remoción del útero, cervix y tejido parametrial y la parte superior de la vagina. Hay que tenerlo muy en cuenta. En diapositivas posteriores lo puse porque aquí se me olvidó. Y si existe contraindicación de cirugía, vamos a indicar la radioterapia externa y braquiterapia. En estadio 1B1 mayor a 2 centímetros y estadio 2A1, recordemos que en el 2A todavía no hay invasión a parametrios. Igualmente ya va a ser una lesión visible clínicamente. Si no existe contraindicación para la cirugía, vamos a indicar histerectomía radical. Aquí ya lo puse. ¿Qué significa radical? Vamos a incluir al útero, al cervix, al tejido parametrial y la parte superior de la vagina, más linfadenectomía pélvica. Y aparte de la histerectomía radical, vamos a realizar la linfadenectomía pélvica y paraórtica. Y si hay contraindicación de cirugía, vamos a realizar la radioterapia externa y braquiterapia intracavitaria. Estadios 1B2, 2A2, 2B, 3 y 4A, que ya sería desde la invasión a parametrios, desde la afectación de pared pélvica y la extensión fuera de la pelvis, se va a indicar radioterapia y quimioterapia concomitante. ¿Por qué se va a indicar este tipo de tratamiento? Porque recordemos que el tratamiento quirúrgico mayor a 4 centímetros ya no va a aplicar. Entonces, como el estadio 1B ya nos habla de un tamaño mayor a 4 centímetros, entonces se va a indicar la radioterapia y quimioterapia. El estadio 4B, que ya sería la extensión a órganos a distancia, el tratamiento va a ser paliativo y quimioterapia y radioterapia con la finalidad de reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida.
Esto es a grandes rasgos el tratamiento. Me parece muy práctico lo que nos mencionan las guías, sobre todo por los casos clínicos que sí nos van a preguntar el tratamiento definitivamente, los factores de riesgo también, para que lo tomen muy en cuenta. Y por último, en esta diapositiva, igual viene en el CTO, nos vienen los cánceres ginecológicos y sus factores de riesgo. En este caso, les voy a mencionar todos para recordar lo que les expliqué en diapositivas en presentaciones anteriores. En cuanto al cáncer de cervix, antecedentes familiares no nos los menciona. El ciclo menstrual no afecta con este tipo de cáncer. Puede estar también afectado por los anticonceptivos orales, puede ser. La paridad puede ser también un factor de riesgo, la multiparidad como les mencioné. Y otras características va a ser la promiscuidad sexual, la infección por VPH, tipo oncogénico 16 y 18 y el virus herpes simple, tipo 2. ¿Okay? Enfermedad de transmisión sexual, el tabaquismo y la inmunodepresión. Ok, en cuanto al cáncer de mama, antecedentes familiares, sí es muy importante la alteración del BRCA1 y 2. En cuanto al ciclo menstrual, se da más frecuente en menarca precoz y en menopausia tardía por aumento de estrógenos. En factores hormonales, la terapia hormonal sustitutiva puede ser un factor de riesgo y los anticonceptivos orales también. La paridad en pacientes nulíparas o en primer embarazo tardío también es un factor de riesgo. Y otras características que también se asocian de importancia puede ser la patología mamaria previa, otros tumores como el carcinoma de endometrio, digestivo, síndrome de Lynch, radiaciones, lactancia artificial, raza blanca, dieta rica en grasa y alcohol. En cuanto al cáncer de endometrio, tenemos que no influyen los antecedentes familiares. En cuanto al ciclo menstrual, se va a caracterizar por menarca precoz como el cáncer de mama, la menopausia tardía igual como el cáncer de mama y los ciclos anovulatorios. En cuanto a factores hormonales, el aumento de estrógenos es un factor importante y el uso de tamoxifeno. La paridad en pacientes nulíparas también hay que tener muy en cuenta este tipo de cáncer. Y otras características, la obesidad, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, diabetes mellitus y otros tumores ginecológicos. Y por último, el cáncer de ovario. Antecedentes familiares, igualmente como el cáncer de mama, es importante el BRCA1 y 2. En cuanto al ciclo menstrual, en ausencia de reposo ovárico, factores hormonales puede ser dado por los anticonceptivos orales. En pacientes nuligestas también es característico y entre otras características, la edad avanzada, gónadas disgenéticas con cromosomas Y, es decir, el gonadoblastoma. Entonces, por último, les recuerdo seguir las redes sociales que les mencioné al principio para que sigan los casos clínicos que subo diariamente y así podamos complementar lo que hayan estudiado con esta presentación y con las preguntas que realizo que son del CTO.